Abrimos la Biblia en el Evangelio según Mateo capítulo 5, ya que estamos dando una revisión, estableciendo una panorámica del Sermón de la Montaña, y hoy nos toca considerar el versículo 7. Dice ahí el texto bíblico que recoge las palabras de las enseñanzas del Maestro. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Sermón de la Montaña comienza con las condiciones que Dios establece para que el creyente sea feliz. Bienaventurados. Y todas estas bienaventuranzas descansan en conceptos que el mundo no consideraría como buenos ni apropiados. Aquí habla de que la felicidad consiste en ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor desarrolló ya las 4 condiciones para ser dichoso: pobreza espiritual, aflicciones o lágrimas, mansedumbre, hambre y sed de justicia. Todas ellas tienen una profunda relación entre el creyente y Dios. Ahora, la condición que nos enseña hoy el Señor en esta bienaventuranza para ser feliz es una relación que se proyecta no solo hacia el Señor, sino hacia los demás. Bienaventurados los misericordiosos, es decir, los que tienen misericordia. De otra manera, el Señor está diciendo aquí algo muy simple: solo puede ser dichoso, puede ser feliz, quien es capaz de amar. Yo quiero recordaros que la distinción, el distintivo, mejor dicho, que el Señor puso para identificar la Iglesia no es la doctrina, ni el sistema de culto, ni la forma de llevarlo a cabo, ni las actividades. La identificación que Cristo propone para distinguir una iglesia de la que no lo es precisamente el amor. Y dice el Señor Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. El apóstol Pablo desarrolla esta misma idea de Cristo, entre otros lugares, en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 13, donde el apóstol dice que si tengo todo y no tengo amor, no tengo nada, no soy nada, no valgo para nada. Por tanto, al acercarnos a esta bienaventuranza, debemos considerar 3 cosas. Primeramente, la condición que Dios establece para ser bienaventurado. Y el texto es sencillo: bienaventurados los misericordiosos. En segundo lugar, descubro que la misericordia tiene un ejemplo supremo. Misericordioso es aquel que vive la misma vida expresiva de Dios, que es amor y es misericordia. Y finalmente está la bendición que se alcanza en este plano al ser misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. Primeramente, pues, la condición. La felicidad está vinculada con la misericordia. Permíteme repetir una vez más la primera frase del versículo: bienaventurados los misericordiosos. Ahora, misericordia es una de las perfecciones de Dios, por la cual Él ama y favorece a los que están en una situación de angustia espiritual sin tomar en cuenta sus merecimientos. Dios tiene misericordia de nosotros y por este amor admirable de Dios nos ha salvado, cuando nuestro derecho delante de Dios era ser condenados a la muerte eterna. La gracia de Dios acude al pecador por lo que es, y la misericordia de Dios lo hace por lo que sufre. No solamente el pecador es objeto de gracia porque es pecador y no puede hacer nada para alcanzar su salvación, sino que también está sufriendo por esa condición. De la misma forma que el pródigo sufría en la provincia apartada, así también el hombre alejado de la casa del Padre, lejos de Dios, tiene un profundo sufrimiento espiritual.
El corazón de Dios contempla la condición y acude al hombre en gracia. El conocimiento de Dios entiende el sufrimiento del pecador y acude a él en misericordia. ¿Cómo puede entender Dios el sufrimiento del hombre si él no puede sufrir? Dios, en la segunda persona de la deidad, se hizo carne. Juan 1,14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en esa naturaleza humana, el Señor experimentó todos nuestros sufrimientos y dolores. Él es herido de Dios y azotado. Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Por tanto, el Dios de la Biblia no solamente sabe cómo es la miseria del hombre, sino que ha experimentado a través de la naturaleza humana de la segunda persona de la deidad, cómo es la intensidad de esos sufrimientos. Y conociendo esa intensidad, acude para librar al hombre de esa miseria. Dos ejemplos nos permiten entender el concepto de misericordia en la Escritura. Hay un ciego sentado en el camino, donde Jesús va a pasar. A ese ciego lo llevaban posiblemente temprano por la mañana, con su capa con la que se abrigaba del frío y se cubría del sol, en donde había también bolsillos interiores para guardar las monedas que le daban los que tenían compasión de él, y lo sientan ahí en el borde del camino. Y de pronto la gran multitud, un ruido fuera de lo común que se oye, y el ciego pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta gente junta? La respuesta que recibe es muy sencilla. Está pasando Jesús de Nazaret, el hijo de David. Y el hombre se levanta inmediatamente y comienza a gritar con una voz que trata de superar el estruendo de la gente. Hijo de David, ten misericordia de mí. No solamente manifiesta que era ciego, manifiesta que estaba pasando por aflicción a causa de esa ceguera. Otro ejemplo, mira el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a la provincia apartada, tomó la parte de la herencia que le correspondía, no en ese tiempo, el padre se la dio voluntariamente, y dice el texto bíblico que en la provincia apartada vivió malamente y malgastó todo cuanto había llevado, y de pronto un buen día, no solamente sabe que tiene hambre, siente una intensa necesidad. No solamente sabe que está sucio, se siente sucio. Quería comer la comida de los cerdos, porque realmente era un cerdo espiritual. Y ese hombre se levanta y dice, posiblemente mi padre tenga misericordia de mí y me dé un lugar, un puesto de trabajo entre los que están sirviéndole en la hacienda. Y dice el texto bíblico que el padre, que estaba desde su partida esperando el retorno del hijo, dice la Biblia, fue movido a misericordia. Es decir, vio aquel harapiento que era su hijo, en aquella situación desnutrida y miserable, que no era digno de recibir nada porque había malgastado todo, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Acudía al sufrimiento de alguien que moría de hambre sin tener en cuenta la causa que la producía. Muchas veces nosotros vemos el problema espiritual de una persona, sobre todo de un hermano, y decimos, está pasando por lo que es consecuencia o como consecuencia de lo que hizo. El padre del pródigo nunca pensó en que aquella miseria era la consecuencia de su mala vida. Simplemente la misericordia motivó el corazón del padre y corrió. Y antes de que el hijo dijese nada, se echó sobre su cuello y le besó. ¿Es así lo que ocurre en la iglesia de Cristo hoy? Hay una iglesia feliz porque cada uno de los creyentes y de forma muy especial los líderes de la iglesia están con los brazos abiertos para abrazar a aquel pródigo que por alguna razón, no importa cuál sea,
se alejó del camino del Señor y vuelve ahora miserable y desnutrido al encuentro de aquellos que de alguna manera han seguido al Señor con mayor fidelidad. Hermanos míos amados, basta de legalismo. Es necesario recuperar el amor. La misericordia es la perfección divina que ama continuamente. Yo lo defino muchas veces como el amor en extensión. Dios ama siempre. La misericordia no tiene en cuenta la causa que produce la miseria, sino la situación de sufrimiento que genera. Es el ejemplo que Dios tiene recoge la Escritura, el ejemplo que Dios da de un trato con Israel. Mira la situación de Israel. Leo Lamentaciones 1:12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Israel, está llevada en cautiverio, tu territorio arrasado, tu ciudad quemada, tus muros derribados, tu templo derribado y quemado también. ¿Por qué? Porque has pecado contra Dios, y esa es la consecuencia, Israel. Pero escucha la misericordia de Dios. Leo en el mismo libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Dios tenía derecho a destruir el pueblo, a acabar con el pueblo, pero a consumir el pueblo, a que el pueblo desapareciera. Pero dice, pero tuvo misericordia, y por esa misericordia del Señor no hemos sido destruidos. Puede ser que tengamos una grave prueba, e incluso pudiera ser que haya sido el resultado de nuestra mala actuación. Aún así, Dios tiene misericordia. Por eso debemos esperar en Él. Mira el versículo. Bienaventurados los que practican la misericordia, porque es una manifestación del amor de Dios. Ahora, el ejemplo supremo de la misericordia. Hay una enseñanza admirable. Llamo vuestra atención a la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la benignidad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Dios socorriendo al miserable. Dice ahí que practicábamos toda suerte de pecados, estábamos alejados de Dios, le habíamos abandonado, no teníamos ningún mérito personal, ningún derecho, pero Dios sabe que ese sufrimiento por esa situación podía ser restaurado y nos salvó por su misericordia. ¿Quiere decir esto? Que la misericordia está involucrada en el plan de salvación. Y está involucrada en el plan de salvación porque el amor, la gracia de Dios, está involucrada generando, orientando el plan de salvación. Quiero recordaros que el plan de salvación no es el amor de Dios expresado a una situación determinada, sino que el plan de salvación antecede a cualquier situación del hombre. Dios no envió su gracia porque el hombre iba a pecar o porque dejase de seguirle o porque sufriera. Dios
envió su gracia porque quiso desde el principio salvar al pecador. Lo más impresionante de la Biblia es que Dios, que conocía anticipadamente la situación en que el pecado iba a envolver al pecador, mucho antes de crear al hombre, mucho antes de que pecase, Dios exteriorizó su amor hacia el pecador, disponiendo la salvación para todo aquel que crea. Hermanos queridos, el Dios de la Biblia no hace distinciones. Dios ama porque es amor. ¿Quiénes son los objetos de la misericordia de Dios? Bueno, sencillamente los hombres. Notemos algunas de las condiciones, de las características de los hombres. Primeramente, son insensatos y corrompidos o corruptos por naturaleza. Leo Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Nota esto. El hombre es así porque es hombre y porque el corazón del hombre es continuamente el mal. El corazón del hombre está endurecido por el pecado, se aleja de Dios, tiene el entendimiento entenebrecido, no puede descubrir por sí mismo la luz. Es contrario a la voluntad de Dios. No solamente los hombres son insensatos y corruptos, sino que son también desobedientes. Leo Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Escucha el texto. No dice que son reprobados por alguna mala obra, sino porque no pueden hacer ninguna obra buena en relación con lo que Dios demanda para la salvación y mucho menos para la salvación del pecador. Son ignorantes. Dicen que conocen a Dios, pero los hechos niegan esa evidencia. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice: para mí el vivir es Cristo. Pero el hombre natural es rebelde, no quiere acercarse a Dios. Yo quiero que entendamos bien este asunto. El hombre natural sin Dios en el mundo es un hombre extraviado porque está fuera de camino. Él traza su camino, pero no acepta el camino de Dios. En el libro de Proverbios leo que los impíos tienen sus caminos y cree el impío que el camino es correcto, pero el final, camino de muerte. Porque Dios tiene un solo camino que conduce a la criatura hacia el Creador. Y Cristo dijo: yo soy el camino, el único, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios, nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre es insensato porque está en una senda extraviada y sigue dando golpes en esa senda, lastimándose en el camino, buscando orientación y no la tiene. Pero dice algo más: no solamente tenían el entendimiento entenebrecidos, sino que estaban ajenos a la vida de Dios, estaban en tinieblas. Cristo dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. De manera que todo aquel que no tiene a Cristo tiene una vida desorientada porque está no solamente entenebrecido él, sino que tiene también un camino sin luz. Algo más, la Biblia me presenta que el hombre es un esclavo que deja el yugo de Dios, que es fácil, y toma el yugo que le hace gemir, el yugo de sus cargas, de sus miserias, de sus opresiones. Leo Epístola a los Romanos. Escucha estos versículos. Capítulo 1, versículo 24. Por lo cual Dios, es decir, porque el hombre no quiere saber de Dios, no lo tiene en cuenta, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta, es decir, no quieren tener a Dios en cuenta, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad
llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Ahí está el capítulo 1, versículos 24, 26, 28 y 29. Un hombre extraviado, lejos de Dios, que no quiere volverse a Dios. Quiero hacer una afirmación muy clara en este sentido. No hay ningún hombre en la tierra que busque a Dios por deseo personal propio, por esfuerzo personal propio. La Biblia es muy clara cuando lo dice. En el Antiguo Testamento dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En Romanos el apóstol Pablo dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por tanto, el hombre natural, salvo que sea impulsado por el Espíritu Santo de Dios, salvo que escuche el llamado del Padre y salvo que vea a Jesucristo el Señor con los brazos abiertos para recibirle, ningún hombre quiere buscar a Dios. Pero este hombre que no busca a Dios, que vive un camino de inquietudes, está gimiendo por la liberación. Y veo al apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24, que habla de una vida de esfuerzo por tratar de conseguir las perfecciones que Dios demanda. Estoy hablando del hombre religioso, no del hombre creyente. Y dice en ese versículo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algo más. Por esta situación de rebeldía, de pecaminosidad, el hombre es abominable y aborrecible para Dios. Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Por tanto, un llagado produce repulsión a la vista de los demás. No teníamos otro derecho más que ser aborrecidos. Y Dios planifica la salvación de los perdidos, determinando el modo como habíamos de salvarnos. Y el ejemplo supremo de la misericordia de Dios consiste en que el Dios admirable viene a visitar al pecador perdido, a este que desde la planta del pie hasta la cabeza no tiene cosa sana. Y leo Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Dios visita al hombre. No lo hace de un modo distante y oculto, de modo que el hombre tenga que buscarlo. Se manifiesta como la luz admirable de la aurora que comienza a iluminar el mundo después de la noche, y Dios entra en nuestro mundo vestido o revestido de humanidad. Vuelvo a mencionar ese versículo tan conocido de Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La misericordia de Dios se expresa actuando en la vida de muchos. Durante el tiempo del ministerio de Jesús, Cristo en misericordia sanó enfermos, resucitó muertos, curó ciegos, sanó leprosos, alimentó multitudes. Porque el Dios de la misericordia, el Dios misericordioso, viene al encuentro del miserable. Ahora, la suprema manifestación de la misericordia de Dios la encuentro en la obra de Cristo en la cruz. Efesios capítulo 2 y versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Escucha, Dios no actúa cuando el hombre cambia de orientación. Estando muertos en pecados, nos dio vida al juntarnos con Cristo. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, en una forma muy íntima y personal, en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. El Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y ahí, en medio de la historia de la humanidad, Dios muestra su misericordia levantando la cruz.
Y en esa cruz, el Dios de la gloria permite que su Hijo sea colocado. En esa cruz permite que el Cordero de Dios, el Santo de los Santos, muera por el pecado del pecador. En esa cruz Dios expresa con los brazos extendidos del crucificado su infinito amor hacia los perdidos pecadores. De otra manera, me acerco a la cruz y miro al crucificado con los brazos abiertos y recuerdo aquella canción un tanto antigua que dice que aunque miles y miles vinieron ya, hay lugar para uno más. La esperanza está en la misericordia. Leo carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Hermano querido, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que la misericordia de Dios ha abierto para nosotros una esperanza de gloria? ¿Te das cuenta que el destino final nuestro, que era el infierno y la perdición eterna, se transforma no solo en una esperanza de gloria, sino en una herencia reservada para nosotros en los cielos? Y esto tiene que ver con la misericordia. Por eso el versículo no dice que tengamos una misericordia relativa. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Es decir, la misericordia tiene que formar parte de la experiencia de vida del creyente para poder encontrar la felicidad que Cristo menciona en esta bienaventuranza. Por último, está la bendición. Miro de nuevo el versículo, lo leo una vez más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo anterior. Dios promete saciar el hambre, pero vengo a la bienaventuranza de hoy. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Solo puede ser dichoso quien es bienaventurado, porque es misericordioso. Misericordioso es solamente aquel que vive a Cristo. Lo digo en palabras de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Quieres oírlo de otra manera? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La identificación con Cristo hace misericordioso al creyente. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No hablemos de Dios y no digamos que conocemos a Dios si no estamos viviendo en nosotros la misericordia de Dios. Hermanos míos, no es una opción, es un mandamiento. La parábola del buen samaritano lo expresa con claridad. Ve y haz tú lo mismo. Es decir, el muerto, el casi muerto allí tirado, golpeado porque había caído en manos de ladrones, es atendido por el samaritano y Cristo dice al hombre a quien le estaba diciendo la parábola, tienes que ser misericordioso, haz tú lo mismo. La bendición está en el texto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es eso de alcanzar misericordia si actuamos con misericordia? La salvación no es por obras, es por gracia. Pretender alcanzar misericordia de Dios por medio de la acción del hombre es un esfuerzo vano. Son misericordiosos porque alcanzaron misericordia. Por eso aman como fueron amados y perdonan como fueron perdonados. El que entiende hasta dónde ha sido amado, practica el amor para con los demás. El pasaje pone de manifiesto la ley de la siega y de la siembra. No os equivoquéis, dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Quien no tiene misericordia no está en correcta comunión con Dios y no puede esperar las bendiciones de Dios. Quien es incapaz de amar desinteresadamente tiene que preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. Hay una necesidad en todo esto y voy a terminar con ello. La misericordia se comunica al creyente por el Espíritu. Lees Gálatas 5:22 y ahí está Dios comunicando el amor al creyente. La obra del Espíritu, el fruto, no la obra, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Nadie puede ser feliz sin practicar el amor. Cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a amar, aunque el que es objeto de amor no tenga razón de ser amado. Hay una historia muy antigua que he leído en un libro de mi infancia que cuenta que en un hogar, en una familia que vivía en un pueblo en Inglaterra, la hija de esa familia decidió un día irse de casa y probar fortuna en la capital de la nación. Fue para allá. Y durante un tiempo trató de encontrar trabajo, no lo consiguió y finalmente cayó en el campo de la prostitución. Le dijeron a la madre que aquella chica estaba viviendo una vida indigna en esa ciudad y la madre recorrió gran parte de los barrios peores de la ciudad de Londres y en cada uno de esos lugares ponía una fotografía suya y una nota debajo: te espero. Un día una chica desesperada de la vida se acurrucó en un colchón mugriento de una habitación y allí en la pared estaba la fotografía de su madre y la letra debajo: te estoy esperando. La chica recogió sus cosas, tomó un tren y se fue a su casa. Llegó de noche. El corazón le latía fuertemente. ¿Qué ocurrirá cuando llegue? Se acercó a la casa y cuando iba llegando vio que la puerta de la casa estaba abierta y un rayo de luz salía del interior. Llegó a la puerta, empujó la puerta y allí en la cocina sentada su madre. Las dos se estrecharon en un abrazo y después de una conversación larga y de muchas lágrimas, ambas se fueron a dormir. A la mañana siguiente esta chica dijo a su madre: «Sabes, me llamó mucho la atención que la puerta de casa la tenías abierta». Y la madre le dijo: «Hija mía, desde que tú te fuiste, nunca se cerró esperando por ti». Esta es la misericordia. Y Dios nos llama a experimentar la bendición grande de una vida vinculada con la misericordia. Por eso nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.